Cuando obtenemos precipitados de una pureza que no es buena, debemos, a través del ajuste de la técnica, debemos tratar de mejorar la calidad de esos precipitados para que sean los más puros posibles y no tengamos un error en la determinación por exceso. Una manera es controlar la concentración de la impureza y la carga de las partículas elementales del precipitado, ¿sí? Bueno, eso se hace a través del método de adición de dos reactivos. Hay varias maneras de pensarlo y de hacerlo, ¿sí? A veces es conveniente trabajar como hablábamos, en soluciones diluidas para minimizar el término de sobresaturación relativa. Y a veces, por ejemplo, es conveniente invertir la secuencia, es decir, como el reactivo precipitante se prepara una solución acuosa pura y no tiene nada más que el reactivo precipitante, a veces se puede minimizar la concentración de la impureza agregando al reactivo precipitante por goteo la solución a precipitar. Invirtiendo eso, se logra que la impureza, cuando gotea junto con el analito, se encuentra en una concentración baja, porque inmediatamente gotea y se agita la solución de reactivo precipitante que va a estar a la espera del goteo de la solución a precipitar. Y esa impureza se da en una concentración más baja de esa manera que si fuese al revés, digamos. Porque al revés, yo goteo el reactivo precipitante sobre la solución a precipitar y la impureza se encuentra en ese estado más concentrada siempre. Hay algunas estrategias experimentales que nos permiten hacer una mejora del precipitado a obtener, ¿sí? A veces una variación del pH también permite beneficiar la pureza del precipitado frente a alguna impureza que se pueda acarrear. El lavado es un elemento fundamental, sobre todo en el caso de precipitados finos. Los precipitados finos, ya sean los precipitados finos coagulados y gelatinosos, necesitan un lavado especial que es, como vimos, con un electrolito volátil para evitar que se desarme esa coagulación, es decir, que vuelvan a ser partículas dispersas. Entonces, lo que se hace es un lavado precisamente con ese electrolito volátil que después elimina la calcinación. En este caso en particular, de precipitados tan finos, importantísimo ese lavado, que hay mucha superficie expuesta donde hay adheridos iones que no pertenecen al precipitado en sí. En el caso de precipitados cristalinos, es una manera de purificar la digestión post-precipitación, una maduración tipo de Oswald, donde se calienta el precipitado en su misma solución madre para disolver los cristales más finos, más pequeños, perdón, y hacer que esta solución luego genere cristales más grandes, porque
los cristales pequeños se redisuelven, que son los más imperfectos a lo mejor, y se incorporan al crecimiento cristalino de los cristales más grandes, que están bien formados. Eso mejora el tamaño del precipitado, la calidad y la posibilidad de filtrarlos más fácilmente. La reprecipitación es otro elemento de purificación que se utiliza cuando el precipitado se disuelve con facilidad, ¿sí? Si son difíciles de disolver, en el sentido de que no encontramos un medio donde los podamos disolver y reprecipitar, esta operación se pone difícil, ¿no? Por ejemplo, si quiero precipitar algún hidróxido, voy a tener que, para hacer la reprecipitación, disolverlo a lo mejor en un medio levemente ácido e ir alcalinizando hasta volver a precipitar el hidróxido y filtrarlo luego, ¿sí? A lo mejor logro una mejor también disolución del precipitado, calentando un poco, y en el caso de que el precipitado sea, digamos, se pueda manejar de esa manera, vamos a poder controlar esos parámetros, temperatura y pH, por ejemplo, para lograr un precipitado de alta calidad, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta en las reprecipitaciones es que las operaciones analíticas adicionales pueden hacer que haya una pérdida del material, ¿sí? Entonces que haya un error por defecto, es decir, que pese menos al final de lo que tengo que pesar, por pérdida analítica. Tengo que tener cuidado, ¿sí? En hacer operaciones de trasvaso analíticas, no perder nada de la solución, no que nada me quede, ningún cristal me quede depositado en algún lado que no sea después que vaya al filtro, etcétera, etcétera. Estas técnicas de reprecipitación en química orgánica, por ejemplo, se conocen como técnicas de recristalización también, ¿sí? Y el objetivo de estas técnicas es purificar, y lo que se hace es cuando se redisuelve un precipitado, el objetivo es que también se disuelvan las impurezas que están en ese precipitado, queden en el solvente o en el agua madre, y que cuando uno reprecipite, precipite solo el, el, el sólido de interés, ¿sí? Puro, o lo más puro posible. Bueno, esas técnicas en química orgánica se conocen como técnicas de reprecipitación y sirven para purificar un compuesto. Ahí, como se trata de compuestos orgánicos, generalmente se trabaja con solventes de naturaleza orgánica, y se busca que esos sólidos se disuelvan en caliente y precipiten en frío. Bueno, también se puede recurrir a una separación previa. Antes de formar el precipitado, se puede cambiar la impureza o cambiar la naturaleza química por medio de una reacción, ¿sí? Si hay algún ion interferente, por ejemplo, se puede eliminar con una precipitación previa de ese ion interferente y filtrado para eliminarlo.
o se puede complejar, por ejemplo, para que no precipite cuando se agrega el reactivo precipitante, etcétera. O sea, hay que de alguna manera químicamente sujetarlo para que no interfiera en la reacción de precipitación. ¿Sí? Y bueno, el punto 6 habla de la utilización de condiciones que llevan a la formación de tamaños de partículas más grandes. Eso tiene que ver con todas estas cosas que hemos hablado cuando estuvimos viendo sobre saturación relativa, es decir, concentraciones instantáneas de reactivo precipitante más baja, solubilidad más alta, cómo favorecerla con temperatura, condicionamiento del pH, etcétera, etcétera. ¿Alguien quiere preguntar algo? Los escucho. ¿Están ahí? ¿Alguien que hable o que diga algo? Sí, sí, estamos. ¿Seguimos? Bueno, vamos. Bueno, la técnica de precipitación homogénea es una técnica que permite de alguna manera la formación de precipitados de mucha mejor calidad, ¿sí? Y se basa en lo siguiente, se basa en la liberación del reactivo precipitante de modo homogéneo y gradual dentro de la misma solución donde se encuentra el analito, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nunca va a haber exceso de reactivo local porque se va a ir generando lentamente el reactivo precipitante de forma homogénea y paulatina dentro de la solución sin que haya exceso de reactivo local, es decir, estamos minimizando el término Q de sobresaturación relativa, lo estamos minimizando muchísimo. Tanto los precipitados coloidales como cristalinos formados por este método son de una calidad mejor, más grandes, más puros, más filtrables. El ejemplo más habitual es la generación de iones hidróxido para precipitar hidróxido de metales. Lo que se utiliza como reactivo es la urea. La urea hidroliza por calentamiento, generando dióxido de carbono, amonio y ion hidroxilo. La hidrólisis es lenta y sucede a 100 grados, requiriendo 1 o 2 horas para completar la precipitación. Es decir, voy a tener que tener una digestión lenta, donde estoy calentando para poder generar el hidroxilo,
y de esa manera llegar a la, digamos, a la obtención de un precipitado, como hablábamos, de mejores cualidades físico-químicas. No es el único ejemplo el de la urea, hay otras maneras y algunos otros reactivos para generar una precipitación homogénea. Ejemplo, la bioacetamida, si no me equivoco, es similar a la urea, pero en lugar de tener un oxígeno unido al carbono, tiene un azufre. Se produce la hidrólisis y se generan sulfuros. Ahí hay que tener también especial cuidado con el pH de reacción, pero bueno, se puede también hacer una precipitación homogénea de sulfuros eh, que da también mejores resultados utilizando directamente un sulfuro de sodio, por ejemplo. El otro tema que quería que viéramos es el tema de las calcinaciones. En los libros existen para los diferentes precipitados temperaturas sugeridas de calcinación y tiempos de calcinación sugeridos en MUFLA, ¿no es cierto? Y esas temperaturas y tiempos de calcinación sugeridos tienen una razón de ser, o sea, tienen un motivo. Lo que, si hacemos un análisis de las curvas de calcinación en función de la temperatura y la pérdida de peso, vamos a obtener este tipo de gráficos. ¿Sí? Tenemos en unidades arbitrarias en el eje vertical el peso, cómo se va perdiendo peso, y tenemos en el eje horizontal, de izquierda a derecha, el aumento de temperatura de trabajo. ¿Sí? Entonces esto se podría hacer en una especie de termobalanza, ¿no? Donde se puede ir monitoreando el peso en función de la temperatura, ¿no? Entonces analicemos algunas de las curvas. Por ejemplo, en el caso A, lo que vemos es que si calcinamos una temperatura baja a 134 grados, vamos a obtener un peso. Vamos a obtener un peso determinado del sólido, pero si vamos aumentando la temperatura, hay una disminución en el peso, ¿sí? Que se ve que aparentemente no solo se debe a la pérdida de agua del precipitado, ¿sí? Hasta llegar a una temperatura elevada, después de atravesar varios saltos, donde hay una temperatura, donde hay un peso constante, ¿sí? ¿Qué sucede? Como habíamos visto en el caso del oxalato de calcio, el problema es que al final de la calcinación, no es que vamos a obtener oxalato de calcio, sino que va a haber una descomposición por inestabilidad termodinámica del oxalato de calcio, donde finalmente vamos a obtener el precipitado seco, que es el óxido de calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta descomposición va a generar una pérdida de masa
probablemente, digamos, estos saltos se deben a la pérdida de agua, aguas de hidratación y finalmente pérdida de masa por descomposición del oxalato para dar óxido de calcio, ¿sí? Finalmente, un aumento de, digamos, esta eh, esa temperatura peso constante por arriba de 900 grados nos da la idea de que estamos en presencia ya de óxido de calcio seco. ¿Mm? Para este caso, la temperatura de calcinación sugerida seguramente van a ser los 900 grados, que es una temperatura bastante elevada. La curva B es el oxalato de magnesio, donde probablemente ocurre más o menos lo mismo. Lo que pasa es que seguramente la formación del óxido ocurre a más baja temperatura, ¿sí? Todavía el oxalato de magnesio más inestable que el oxalato de calcio y se genera el óxido de magnesio a más baja temperatura. Podemos calcinar a menos temperatura en ese caso. La curva C, esta está acá, al igual que la curva D, son bien diferentes, pertenecen al dióxido de aluminio, ¿sí? En el primer caso, el de la curva C, que va decreciendo, que parece como si fuese una exponencial decreciente, la precipitación del hidróxido de aluminio, que después al calcinar se da óxido de aluminio, se ha realizado con una solución de amoníaco acuoso, en el caso C. En el caso D, donde vemos una curva termogravimétrica, donde ya aparece por arriba de 150 grados un peso constante, es también una precipitación de aluminio, donde se ha realizado una precipitación homogénea, con urea, y claramente por el tipo de cristal y de precipitado, se puede eliminar mucho más fácilmente el agua circundante y necesitamos temperaturas de calcinación mucho más bajas. Hay otro beneficio de la precipitación homogénea. En el caso E, es una precipitación, es el secado de sulfato de bario. El sulfato de bario es precipitado muy insoluble, que va perdiendo agua seguramente, pero bueno, por arriba de 600 grados ya tenemos un peso bastante definido y constante. No tiene mucho más para explicar esa curva. La curva F es cloruro de plata. Cloruro de plata es un precipitado muy hidrofóbico, a pesar de ser un precipitado coloidal. Enseguida pierde el agua con mucha facilidad y por arriba con calcinar a 100 grados estamos completamente bien con el tema del cloruro de plata. Curva G corresponde al precipitado de hidróxido férrico. Hidróxido férrico, donde también al principio se ve que va perdiendo agua, agua adherida al hidróxido férrico, hasta que, bueno,
digamos un 470 más o menos, por arriba de 470 tenemos un peso constante. Y la última curva, que es un poco extraña e irregular, seguramente tiene que ver con que hay algunas transformaciones químicas acá que desconozco para el tiocianato de cobre. Muy probable que todo esto termine en óxido de cobre, finalmente, ¿no? Por arriba de 900 grados. Pero bueno, el estudio de estas curvas termogravimétricas nos permite saber a qué temperatura es correcto calcinar un precipitado y saber un poco acerca de también intuir un poco acerca de si hay una descomposición química o no, porque nosotros necesitamos finalmente conocer perfectamente la estequiometría del precipitado seco. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, profe, se entendió. Bueno, acá hay una lista de donde tiene a la izquierda los reactivos precipitantes posibles y toda una serie de elementos de analitos precipitados que se pueden formar, ¿no? Siempre hablando más que nada en lo que es el ámbito de la química inorgánica, pero bueno, ven que hay una buena cantidad de posibilidades de análisis con distintos reactivos precipitantes. Y bueno, muchas de estas técnicas están bastante estudiadas y algunas han sido contrastadas contra otros métodos más actuales y más precisos de la determinación de, de los compuestos, ¿sí? Con lo cual algunas técnicas incluso presentan calibración. El factor gravimétrico es a lo mejor lleva está multiplicado por alguna constante que corrige levemente el error del método, ¿sí? Para tener un resultado más exacto. Pero bueno, algunas de esas técnicas sí están, como les decía, calibradas y cuando uno hace la cuenta puede aplicar el factor de calibración que está reportado en bibliografía, que es levemente diferente al factor gravimétrico, ¿sí? Una pequeña corrección que hace de la técnica que hace de de los resultados de gravimetría que hacen que los resultados sean un poquito más exactos. Es decir, que se acerquen más a un resultado posible, verdadero. Bueno, las gravimetrías en cuanto a lo metodológico, lo que tiene es que son tediosas, llevan muchas horas, requieren de lo que es un equipamiento como la mufla, que tiene su costo, pero fundamentalmente lo que encarece y dificulta la técnica son las horas hombre, es decir, la cantidad de horas que tiene que dedicarle a la técnica un analista. Porque recuerden que después hay que retirar de la mufla, dejar de enfriar, del secador, pesar, volver a colocar en mufla y hacer esa operación hasta que el peso de crisol más precipitado sea constante, para asegurarse y la determinación, y eso lleva tiempo, ¿sí?
La ventaja por ahí que tiene la técnica es un poquito con respecto a que al ser un método ya de purificación, lo que se está haciendo es aislar el analito del resto de la solución. Eso en general, una determinación es, digamos, genera cierto grado de especificidad y confiabilidad, si es que no hay interferentes, ¿no? Lo otro, bueno, es una técnica que no requiere indicadores, pero bueno, como hablamos, desde el punto de vista del trabajo analítico es tediosa y lleva un tiempo importante. Por otro lado, para que tengan, perdón, un panorama de que hay otras posibilidades en el ámbito de, de la química orgánica, donde se pueden eh, generar precipitados y hacer algunas determinaciones eh, que tienen que ver con algunos compuestos orgánicos, ¿no? Eh, Acá están un poquito clasificados por grupo funcional, y de este lado podemos ver señalado el sólido que se forma, eh, y es el que se va a pensar finalmente en esta determinación y nos va a dar una idea de la composición del compuesto orgánico de origen, ¿sí? Eh, Esto es como para dar un pantallazo de que no solo esto, la técnica se limita al mundo de la química inorgánica, que es digamos, es lo que nosotros habitualmente manejamos para química analítica general. Bueno, ¿preguntas? Los escucho. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Preguntas? Bueno, en cuanto a los aspectos prácticos de la técnica, creo que tienen algún video teórico de los pasos. Digamos que es una técnica analítica donde es muy importante el tema de que no haya pérdida analítica en sí. Es decir, cuando se realiza la precipitación, yo tengo que arrastrar todo el precipitado del vaso de precipitado hacia el filtro para poder hacer el papel de filtro, para poder filtrar y retenerlo absolutamente. Tengo que realizar el lavado adecuado con el solvente o con la solución con electrolito
no volátil de acuerdo al tipo de precipitado que corresponda, para no tener una pérdida ahí tampoco. Y después que tengo el precipitado dentro del papel y ya es filtrado, tengo que trasvasar ese paquete con el papel de filtro a un crisol tarado para poder iniciar digamos de alguna manera, quemar el papel eh, en general se quema el papel con triángulo de pipo y mechero y después se lleva eso a mufla para terminar el secado del precipitado obtenido. Todo eso tiene que ser lo más cuantitativo posible. Y el papel que se utiliza tiene que ser un papel de tipo gravimétrico, que vienen comercialmente. Tienen que ser papeles que no generen al quemarse cenizas. Es decir, todo lo que es la celulosa tiene que transformarse finalmente en agua y dióxido de carbono y tienen que eliminarse. O sea, no tiene que haber un aporte de cenizas del papel al peso del precipitado que queda en el crisol. Esos son más o menos los detalles a tener en cuenta. Lo mismo que el tema de la pesada, que debe repetirse hasta peso constante en lo posible, y siempre tengo que pesar el crisol en frío, ¿no? Puede pesar en caliente porque si no el peso varía en balanza analítica. Tener en cuenta siempre que la técnica comienza y termina con una pesada analítica. Ese es el modo de poder hacer las cuentas respecto de composición, pureza, etc. Bueno, ¿preguntas? Los escucho. Por ahora no, profe, se entendió bien. Bueno. Bueno, recuerden que están a disposición las grabaciones de las clases, vean en detalle todo el material que tienen y bueno, cualquier cosa, calculo que nos veremos ya el próximo martes, empezaremos el tema de volumetría y vamos, como siempre, a habilitar también todo el material al respecto en el campus y, y bueno, nada, quedo a disposición para las consultas y nada, traten de trabajar con el seminario y veremos más adelante el tema de los trabajos prácticos. Bueno,